La vida es lo más cercano a un misterio absoluto que puede experimentar la inteligencia. Todo cuanto el ser humano ha intentado comprender, el movimiento de los astros, la estructura de la materia, las leyes de la mente, los lenguajes de los dioses, parte de un hecho tan simple como abrumador. La vida es lo más cercano a un misterio absoluto que puede experimentar la inteligencia. Todo cuanto el ser humano ha intentado comprender, el movimiento de los astros, estamos vivos. Y, sin embargo, ni el pensamiento ni la ciencia han logrado desentrañar qué significa realmente eso. Podemos describir sus procesos, analizar sus componentes, reproducir parcialmente algunos de sus mecanismos, pero la vida, como fenómeno esencial, permanece velada. No puede ser disecada sin perder su sentido. Es un fuego que solo arde mientras se lo deja arder. Un flujo que, al intentar apresarlo, se extingue. El biólogo hablará de autorregulación, de metabolismo, de replicación. Dirá que la vida es una serie de reacciones químicas mantenidas por un equilibrio dinámico en un sistema abierto. Pero esa definición, rigurosa en apariencia, olvida lo esencial, que detrás de esa maquinaria hay algo que siente, que percibe, que sabe. La materia viva no solo reacciona, responde, no solo se mueve, busca, no solo se organiza, significa. En ese salto infinitesimal del mecanismo al sentido, del impulso al deseo, del reflejo a la conciencia, se abre el abismo de lo viviente. Ninguna fórmula logra explicar cómo de la ceguera del carbono y el hidrógeno surge la claridad de un pensamiento que se pregunta por su origen. En su fondo más profundo, la vida es un acto de resistencia. Resiste a la entropía, al desgaste, al caos que todo lo devora. Cada célula es una pequeña rebelión contra el olvido universal. Cada ser que respira es un desafío al desorden cósmico. El físico Erwin Schrödinger lo dijo con precisión. Los seres vivos se alimentan de entropía negativa, es decir, del orden. La vida se alimenta del propio universo para sostener su improbable equilibrio. Pero en esa resistencia hay algo más que física. Hay voluntad, o al menos la apariencia de una voluntad. Hay impulso, intención, propósito. Quizá, como pensaba Nietzsche, la vida sea una voluntad de poder anterior a toda razón, una fuerza ciega que empuja hacia la forma, hacia la complejidad, hacia la consciencia de sí. Y así, lentamente, el universo fue despertando. En un rincón oscuro de una galaxia anónima, la materia aprendió a soñar. Surgieron los organismos, luego los animales, y finalmente el hombre, esa criatura paradójica que lleva dentro de sí el asombro y la angustia. Porque solo el hombre sabe que vive y sabe que morirá. Solo él percibe el tiempo no como una sucesión, sino como una herida. En ese saber está su gloria y su condena. La vida animal es pura presencia. La vida humana es presencia interrumpida por la conciencia del fin. De ahí que todo lo que el hombre hace, su arte, su ciencia, su fe, sea un intento de reconciliarse con ese límite. Vivir para nosotros es una forma de comprender la muerte, y comprender la muerte una forma de justificar la vida. Las civilizaciones han intuido este secreto desde antiguo. Para los chinos, la vida era el Qi, la energía universal que fluye en cada ser y cuya armonía debía mantenerse en equilibrio con el Tao, el orden total del cosmos. En la India, los sabios vieron en la vida una manifestación del Atman, chispa del alma universal que transmigra y retorna eternamente. Los egipcios la concibieron como un tránsito sagrado, un viaje de purificación hacia la eternidad. Los griegos distinguieron entre Zoé, la vida biológica, y Bios, la vida buena, plena, consciente de su destino. Y en el cristianismo, la vida se elevó a sacramento, don de un Dios que la infunde y la recoge, no como castigo, sino como retorno. En todos los casos, la vida aparece como algo más que un fenómeno natural. Es la huella del espíritu sobre la materia. El pensamiento moderno, sin embargo, ha ido vaciando esa visión de su dimensión sagrada.
Desde Descartes, que separó la res cogitans de la res extensa, el mundo se ha ido reduciendo a un gigantesco mecanismo, y la vida a una función. El siglo XIX la estudió en sus laboratorios, el XX la manipuló en sus tubos de ensayo, y el XXI la digitaliza, la almacena, la imita en algoritmos. Pero cuanto más la explicamos, más se nos escapa. Quizá porque la vida no está hecha para ser comprendida desde fuera, sino vivida desde dentro. En nuestra obsesión por definirla, la hemos convertido en objeto y olvidado que somos su sujeto. El ser humano contemporáneo, saturado de velocidad y ruido, vive desconectado de la vida que lo habita, se alimenta sin hambre, respira sin atención, ama sin presencia. Ha reemplazado el pulso del corazón por el zumbido de las máquinas. Pero la vida, la verdadera, la que no necesita justificación, sigue ahí, en la mirada del animal que observa sin juicio, en el rumor del agua sobre la piedra, en la lentitud de una hoja que cae. Quien logra detenerse un instante y mirar de verdad, descubre que la vida no es una posesión, sino una comunión, que no se tiene vida, se es vida. Vivir, en su sentido más hondo, es aceptar la fragilidad. Todo lo vivo es finito, y esa finitud no es un defecto, sino su belleza. La rosa que no muere no florece, permanece petrificada. La existencia humana alcanza su plenitud cuando asume la muerte como parte de su ritmo. El estoicismo lo entendió. Vivir bien es aprender a morir cada día. Es entrenarse en la serenidad frente a lo inevitable. Solo quien acepta su límite puede amar sin temor, crear sin cálculo, mirar sin apropiarse. La vida no se conquista, se deja pasar a través de uno, como el viento entre los árboles. Pero hay algo aún más profundo. La vida no es solo un fenómeno biológico o espiritual, sino una forma de conciencia del tiempo. Vivir es percibir el devenir, sentir el paso de las horas, saberse instante. El animal vive en un presente eterno. El hombre, en cambio, habita entre el recuerdo y la espera. En esa tensión se origina la cultura, la necesidad de fijar lo efímero, de preservar lo que fluye. La pintura rupestre, la palabra escrita, la música, la filosofía son intentos de resistir al olvido. El arte no es sino la vida que se contempla a sí misma para no desaparecer del todo. Y sin embargo, incluso en su fugacidad, la vida contiene una eternidad secreta. Cada nacimiento reitera el misterio del origen. Cada acto de amor renueva el impulso primordial de la existencia. Cada gesto de compasión revela que el universo no es un desierto mecánico, sino un tejido de presencias entrelazadas. Tal vez, como sospechaba Teilhard de Chardin, la evolución no sea solo física, sino espiritual, un ascenso de la materia hacia la conciencia y de la conciencia hacia la luz. Entonces, ¿qué es la vida? Es la pregunta que se hace el ser que ha despertado. Es la pregunta que sostiene el mundo. Vida es todo lo que tiembla, todo lo que busca persistir, todo lo que siente el tiempo y al sentirlo lo trasciende. Vida es la danza del cosmos en su punto más intenso. Vida es la energía que sueña, el sueño que crea, el amor que se reconoce en otro ser. Vida es la fugaz eternidad que somos cuando miramos el cielo y sentimos que algo dentro de nosotros también brilla. Por eso no puede definirse. La vida no cabe en una fórmula, ni en un credo, ni en un tratado. Es verbo antes que sustantivo, es acto antes que concepto. No la comprendemos, la participamos, y tal vez ese sea su secreto último, que no está fuera de nosotros, sino que nosotros somos su expresión. Somos la mirada que el universo ha elegido para contemplarse. Y cuando esa mirada se apague, otra surgirá en otro lugar, en otro cuerpo, en otra forma, porque la vida, en su esencia más pura, no muere, se transforma, se disfraza, se renueva eternamente en la materia que la sostiene. Vivir, entonces, no es poseer, sino acompañar,
no es dominar, sino escuchar. No es huir de la muerte, sino aprender a danzar con ella. La vida es la música que suena mientras creemos que estamos aprendiendo la melodía, y solo cuando termina comprendemos que nosotros éramos la canción. No disfrutamos de la vida porque hemos olvidado que la tenemos, porque la damos por sentada, como se da por sentado el aire, el latido o la luz del día. Y cuando algo se vuelve constante, deja de ser visible. La costumbre ha anestesiado el milagro. Vivimos rodeados de prodigios, la respiración, la conciencia, el amanecer, y sin embargo nos sentimos insatisfechos, vacíos, incompletos. La vida nos atraviesa sin que la percibamos. Estamos vivos, pero ausentes. El primer obstáculo para disfrutar de la vida es la conciencia del tiempo. El animal vive en el instante, no conoce el futuro ni el pasado, y por ello vive sin angustia. El ser humano, en cambio, está condenado a recordar y a anticipar. Su mente oscila entre lo que fue y lo que podría ser, incapaz de reposar en el ahora. Somos criaturas que han perdido el presente. Nos inquieta el mañana, nos atormenta el ayer, y el único instante real, el que ocurre, nos pasa desapercibido. Buscamos la felicidad en la línea del tiempo, cuando en realidad solo se encuentra en la quietud del instante. Tampoco disfrutamos de la vida porque confundimos el placer con la plenitud. Nos educaron para perseguir sensaciones, logros, adquisiciones, para alcanzar una idea abstracta de felicidad que siempre se aplaza. Serás feliz cuando consigas esto o aquello, nos dicen. Y así la vida se convierte en una carrera sin meta. Cuando llegamos a un punto, ya aparece otro más allá. El deseo, que podría ser impulso de creación, se transforma en cadena. Vivimos proyectados hacia lo que falta, incapaces de agradecer lo que ya es. El mercado, las redes, la cultura de la productividad nos enseñan a querer más, pero nunca a sentir más. Hemos aprendido a consumir la vida, no a contemplarla. La modernidad nos ha convencido de que la vida debe tener un propósito externo, una utilidad, un rendimiento. Pero la vida, en su verdad más pura, no sirve para nada. Es juego, no herramienta. Es danza, no cálculo. No disfrutamos de ella porque intentamos justificarla. La preguntamos como si fuera un examen. ¿Qué debo hacer con mi vida? Y la vida, silenciosa, responde: nada, vívela. Pero esa respuesta nos resulta insoportable porque hemos perdido la inocencia del ser. No toleramos lo gratuito, lo que simplemente es. Necesitamos un plan, una meta, un sistema. Hemos reemplazado el asombro por la utilidad. También hay miedo, miedo a perder, a sufrir, a morir. El miedo nos encierra en la precaución, en la defensa. Nos movemos por la vida como quien cruza un campo minado, con la mirada fija en el suelo, sin atrevernos a levantarla para ver el cielo. Pero la vida, como el amor, solo se entrega a quien se arriesga. No disfrutamos de la vida porque no nos dejamos tocar por ella. Intentamos protegernos de todo dolor, y al hacerlo, nos privamos también de la alegría. Olvidamos que el dolor es una de las formas en que la vida nos recuerda que seguimos sintiendo. La anestesia del alma es peor que la herida. Y hay otro motivo, más profundo aún, el ruido. Vivimos sumergidos en una cacofonía incesante. Ruido exterior, pantallas, notificaciones, opiniones, prisas y ruido interior, ansiedad, pensamientos repetidos, comparaciones, juicios. En semejante torbellino, la vida se ahoga. Nadie puede disfrutar de lo que no escucha. Y el canto de la vida es sutil, exige silencio, atención, lentitud. No disfrutamos de ella porque nos falta la disciplina de callar, porque hemos perdido la capacidad de mirar sin nombrar, de respirar sin esperar nada. La vida no grita, susurra. En el fondo, el problema no está en la vida, sino en la conciencia deformada con la que la miramos. Nos creemos separados de ella, decimos mi vida, como si fuera una propiedad, un objeto, una cuenta corriente,
Pero la vida no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a ella. Somos su manifestación, su tránsito, su forma momentánea. Solo cuando comprendemos esto, cuando dejamos de querer poseer la vida y nos dejamos poseer por ella, comienza el verdadero gozo. Entonces cada gesto, cada respiración, cada silencio se vuelve sagrado. El niño, el amante y el sabio son las tres figuras que todavía disfrutan de la vida. El niño, porque no sabe aún que existe la muerte. El amante, porque la olvida por un instante. El sabio, porque la ha aceptado. Todos ellos viven en el presente absoluto, sin cálculo. Nosotros, en cambio, divididos entre la nostalgia y la expectativa, perdemos el pulso de la hora. Queremos ser eternos, y por eso no sabemos ser temporales. Y, sin embargo, la plenitud solo se alcanza cuando abrazamos la fugacidad. Disfrutar de la vida no es retenerla, sino consentir su paso. No disfrutamos de la vida porque confundimos el tener experiencias con el estar vivos. Viajar, comprar, acumular imágenes no es lo mismo que vivir. Vivir es estar presente en aquello que ocurre, sin necesitar más. La profundidad no depende de la cantidad, sino de la atención. Una hora de verdadera presencia contiene más vida que 100 días de dispersión, pero el mundo contemporáneo teme la quietud, porque en el silencio aparece el vértigo de la existencia. De ahí nuestra prisa. Corremos para no pensar, para no sentir, para no enfrentarnos al abismo de estar vivos sin saber por qué. Quizá el mayor impedimento para disfrutar de la vida sea nuestra incapacidad de rendirnos. Queremos controlarlo todo, el tiempo, el cuerpo, el destino. Pero la vida no se controla, se deja fluir. Es como el agua entre las manos. Cuanto más la apretamos, más se escapa. Solo quien aprende a soltar, a confiar, a dejar que las cosas sean, empieza a disfrutar. La serenidad no consiste en dominar la vida, sino en bailar con ella. Vivir es aceptar la imperfección del mundo y de uno mismo, sin resignación, pero con ternura. Lo que nos roba la alegría no es la vida, sino nuestra resistencia a ella, y sin embargo, la posibilidad de disfrutarla siempre está ahí, al alcance del instante. Basta detenerse, respirar, mirar con atención. Basta recordar que cada mañana es un milagro y que cada encuentro, por breve que sea, encierra la eternidad. Disfrutar de la vida no requiere hazañas, solo presencia. No exige respuestas, solo gratitud. La vida no nos pide explicaciones, nos pide compañía, que caminemos con ella, que la escuchemos, que la acojamos con la humildad de quien sabe que todo lo que tiene, el cuerpo, el tiempo, la conciencia, le ha sido prestado. El día en que comprendamos esto, en que miremos una hoja caer sin desear que dure más ni menos, empezaremos a vivir de verdad, porque la vida no se disfruta con la mente, sino con el alma, y el alma solo se abre cuando deja de exigir y empieza a agradecer. Entonces la existencia, tan fugaz, se convierte en un instante eterno, ese en que el ser humano, reconciliado consigo y con el mundo, puede decir sin temor y sin orgullo, estoy vivo. Y eso basta. Aprender a vivir es, en realidad, aprender a mirar. No hay otra sabiduría. Todo lo demás, filosofías, religiones, sistemas éticos, no son sino variaciones sobre un mismo gesto, el despertar de la mirada. Vivir no es sobrevivir ni prolongar una biografía, es despertar a la vida que ya está ahí, latiendo bajo cada instante. No se trata de acumular años, sino de intensificar la conciencia. Y sin embargo, la mayoría llega tarde a esa revelación. Nos pasamos media vida preparándonos para vivir y la otra mitad lamentando no haberlo hecho. Morimos sin haber habitado realmente el tiempo que se nos concedió. El arte de vivir comienza con un acto de presencia. Presencia no es estar físicamente en un lugar,
sino con el alma en aquello que se hace. Cuando el pensamiento cesa de divagar entre el pasado y el futuro, el ahora se revela con una claridad casi dolorosa. Todo se vuelve nítido, luminoso, inmediato. El aire pesa, la luz tiene textura, el cuerpo respira como si fuera la primera vez. Vivir plenamente no requiere hazañas ni grandes viajes, sino una disposición interior. Mirar sin cálculo, escuchar sin miedo, estar en el instante con los 5 sentidos abiertos. Esa es la primera lección que enseñan los maestros del espíritu, de Buda a Spinoza, de Marco Aurelio a Thich Nhat Hanh, que la vida no se conquista, se despierta. El segundo paso del arte de vivir es la aceptación. No la resignación pasiva del derrotado, sino la serenidad del que comprende que el mundo no está hecho a su medida. Aceptar es decir sí a la realidad, con sus luces y sus sombras. Es reconocer que la existencia es imperfecta, que el dolor no es un error, sino parte de su trama. Lo que nos destruye no es el sufrimiento, sino la resistencia a él. Cuando luchamos contra lo inevitable, multiplicamos el daño, pero cuando abrazamos lo que llega, incluso lo adverso, algo se transforma. La herida deja de ser enemiga y se convierte en maestra. Aprender a vivir es aprender a consentir el mundo tal como es, sin querer que sea distinto, sin exigirle una perfección que no existe. Aprender a vivir es, en realidad, aprender a mirar. No hay otra sabiduría. Todo lo demás, filosofías, religiones, sistemas éticos, no son sino variaciones sobre un mismo gesto, el despertar de la mirada. Vivir no es sobrevivir ni prolongar una biografía, es despertar a la vida que ya está ahí, latiendo bajo cada instante. No se trata de acumular años, sino de intensificar la conciencia. Y sin embargo, la mayoría llega tarde a esa revelación. Nos pasamos media vida preparándonos para vivir y la otra mitad lamentando no haberlo hecho. Morimos sin haber habitado realmente el tiempo que se nos concedió. El arte de vivir comienza con un acto de presencia. Presencia no es estar físicamente en un lugar, sino con el alma en aquello que se hace. Cuando el pensamiento cesa de divagar entre el pasado y el futuro, el ahora se revela con una claridad casi dolorosa. Todo se vuelve nítido, luminoso, inmediato. El aire pesa, la luz tiene textura, el cuerpo respira como si fuera la primera vez. Vivir plenamente no requiere hazañas ni grandes viajes, sino una disposición interior. Mirar sin cálculo, escuchar sin miedo, estar en el instante con los 5 sentidos abiertos. Esa es la primera lección que enseñan los maestros del espíritu, de Buda a Spinoza, de Marco Aurelio a Thich Nhat Hanh, que la vida no se conquista, se despierta. El segundo paso del arte de vivir es la aceptación, no la resignación pasiva del derrotado, sino la serenidad del que comprende que el mundo no está hecho a su medida. Aceptar es decir sí a la realidad, con sus luces y sus sombras. Es reconocer que la existencia es imperfecta, que el dolor no es un error, sino parte de su trama. Lo que nos destruye no es el sufrimiento, sino la resistencia a él. Cuando luchamos contra lo inevitable, multiplicamos el daño, pero cuando abrazamos lo que llega, incluso lo adverso, algo se transforma. La herida deja de ser enemiga y se convierte en maestra. Aprender a vivir es aprender a consentir el mundo tal como es, sin querer que sea distinto, sin exigirle una perfección que no existe. El tercer paso es la lentitud. Nuestra época confunde velocidad con intensidad y multitarea con vida plena. Pero la prisa es una forma de huir del vacío. Quien corre no tiene tiempo de sentir. La lentitud, en cambio, nos devuelve la profundidad. Cuando caminamos despacio, cuando comemos sin distraernos, cuando escuchamos de verdad a alguien, la vida se dilata. El tiempo deja de ser una línea
y se convierte en espacio. Cada instante contiene todos los instantes. La lentitud es la espiritualidad del cuerpo. Es el modo en que la existencia nos pide atención, y entonces llega la gratitud. No la gratitud como formalidad moral, sino como estado de conciencia. Ser agradecido no es decir gracias por cortesía, es reconocer que todo cuanto somos es don, que nada nos pertenece, ni el cuerpo, ni el amor, ni el tiempo. La gratitud transforma la percepción. Lo que antes parecía insuficiente se vuelve abundante. El que agradece no necesita más, porque descubre que ya lo tiene todo. Vivir con gratitud es reconciliarse con el misterio, aceptar que el universo no nos debe explicaciones y, aún así, sonreír ante su belleza incomprensible. Pero el arte de vivir no se agota en la contemplación, también implica acción, aunque una acción despojada de ansiedad. Actuar no para poseer, sino para participar. No para dejar huella, sino para acompañar el movimiento del mundo. La acción serena es la que brota de la comprensión, no del miedo. Es el gesto del artesano que hace bien su obra porque ama el acto de hacerla, no por lo que ganará con ella. Quien actúa desde la plenitud convierte su vida en una forma de arte. ¿Y acaso esa sea la definición más alta del vivir? Transformar el existir en obra. Hay una sabiduría antigua que dice: quien conoce la muerte, conoce la vida. Aprender a vivir implica mirar de frente el final, no como amenaza, sino como espejo. La muerte no es lo contrario de la vida, sino su límite, su contorno, su sentido. Saber que vamos a morir debería hacernos más tiernos, más pacientes, más lúcidos, pero preferimos negarla, esconderla, fingir que no existe. Y al hacerlo, perdemos también el valor de cada día. Solo quien asume su finitud aprende a amar sin demora, a perdonar sin orgullo, a disfrutar sin culpa. La conciencia de la muerte nos devuelve a la vida, porque nos recuerda que todo lo que ocurre, ocurre por última vez. En el fondo, el arte de vivir es un arte de la libertad interior. El mundo exterior cambia, se desmorona, nos hiere, pero la libertad del alma consiste en no dejarse arrastrar por sus tormentas. Vivir bien no es tenerlo todo bajo control, sino aprender a permanecer en pie en medio del caos. Quien alcanza esa libertad ya no depende de las circunstancias, las acepta sin someterse, las sufre sin quebrarse, las goza sin apego. La serenidad, esa palabra tan olvidada, es la cima de la inteligencia. Es el estado en que la mente ya no se rebela contra el devenir, sino que lo acompaña con gratitud silenciosa. Y, finalmente, está la belleza. La vida solo se justifica si es vivida con sentido estético, no en el sentido superficial del ornamento, sino en el profundo del asombro. Aprender a vivir es aprender a ver belleza incluso en lo que duele, incluso en lo que termina. Es mirar el mundo con los ojos del que ama, no del que juzga. La belleza no salva del sufrimiento, pero lo ilumina. En cada amanecer, en cada arruga, en cada silencio, hay una verdad que no necesita palabras, la de que todo lo que existe, por el solo hecho de existir, merece ternura. Y cuando el corazón alcanza esa mirada, entonces sí, hemos aprendido a vivir. No es necesario retirarse a una montaña ni renunciar al mundo para comprender esto. Basta con volver a lo esencial, respirar, mirar, caminar, agradecer. La vida es simple, pero no fácil. Es como una melodía antigua que solo suena si se la escucha con el alma en calma. Quien logra esa armonía, aunque sea por un instante, ya ha cumplido el destino de toda existencia consciente. Ser testigo de la belleza del universo antes de desaparecer. Aprender a vivir, en el fondo, es aprender a morir cada día un poco, para renacer más ligero. Es soltar el orgullo, las máscaras, los miedos, quedarse solo con lo que permanece, la capacidad de amar. Porque la vida
cuando se la mira desde el fondo, no es más que eso, el largo aprendizaje del amor. No del amor sentimental, sino del amor que abraza lo real, que dice sí a la existencia, incluso en su oscuridad. Quien ama así, quien se entrega sin cálculo, ya no necesita disfrutar de la vida, es la vida. Tememos a la muerte porque no la conocemos, y tememos todo lo que no comprendemos. Pero, sobre todo, porque nos delata un instinto más hondo que la razón, el deseo de permanecer. Desde que el ser humano se descubrió mortal, la muerte se convirtió en su sombra inseparable. Vive para huir de ella, construye templos para negarla, escribe libros para aplazarla. Es su enemiga y su maestra, su condena y su sentido. El animal muere sin saberlo. El hombre muere 2 veces. La primera cuando comprende que morirá, la segunda cuando finalmente sucede. La conciencia de la muerte nace con la conciencia de uno mismo. El niño pequeño no teme morir porque aún no se ha separado del mundo. Cuando aparece el yo, aparece también su frontera. Saber que existo implica saber que puedo dejar de existir. De ahí surge el miedo, del milagro de sabernos vivos y del vértigo de imaginar el instante en que dejaremos de estarlo. La mente, incapaz de concebir su propia ausencia, se defiende proyectando fantasmas, el más allá, el alma inmortal, el renacimiento, el paraíso. No importa la forma, lo esencial es que haya continuidad. Queremos que algo de nosotros, una palabra, un recuerdo, un nombre, sobreviva al silencio. Pero lo que en realidad tememos no es la muerte, sino el fin de la identidad. Tememos que todo lo que somos, nuestros pensamientos, afectos, proyectos, memorias, se disuelva como humo. Tememos que el amor que sentimos, las obras que hicimos, las voces que fuimos, no signifiquen nada. La muerte nos enfrenta con el absurdo de la desaparición, con la posibilidad de que todo lo vivido no haya tenido más sentido que un destello en la oscuridad del cosmos. Es ese abismo el que aterra al espíritu humano, la sospecha de que, tras tanto esfuerzo, el universo no guardará memoria de nosotros. La cultura moderna ha acentuado ese miedo. En otras épocas, la muerte era una presencia cotidiana. Se moría en casa, entre los nuestros, y la comunidad acompañaba el tránsito. Se asumía como parte natural del ciclo. Hoy la hemos desterrado de la mirada. Mueren los otros, en hospitales asépticos, lejos de los ojos. La publicidad nos promete eterna juventud. La medicina nos prolonga artificialmente la vida. Las redes nos ofrecen simulacros de inmortalidad. Pero cuanto más la negamos, más poder le concedemos. Vivimos como si no existiera y, cuando se asoma, nos derrumba. El miedo a la muerte también nace del apego. No tememos tanto dejar de ser como perder lo que amamos, el rostro del otro, la tibieza del sol, la textura del mundo. Nos hemos identificado con lo que poseemos, con lo que nos rodea, con nuestras historias, y la muerte nos despoja de todo, nos deja desnudos. Y ese despojo, que podría ser liberación, lo vivimos como tragedia. Pero el apego es solo una ilusión del ego. Nada nos pertenece, ni siquiera el cuerpo. Todo lo que creemos mío es prestado por un tiempo. La vida es un préstamo que la muerte reclama con puntualidad. También tememos la muerte porque confundimos el fin con el castigo. Hemos heredado la idea de que morir es pagar una deuda o sufrir una pérdida. Pero la muerte no castiga ni absuelve. Simplemente es, no tiene moral. Es la ley natural de un universo que cambia y se transforma sin cesar. La hoja que cae no es castigada, cumple su ciclo. Nosotros, que amamos las continuidades, no soportamos la evidencia de lo transitorio. Sin embargo, todo lo que vive debe morir para que la vida continúe. Si nada muriera, nada nacería. La muerte no es el opuesto de la vida, es su condición. Schopenhauer decía que la muerte es el genio inspirador de la filosofía. Sin ella, nadie se preguntaría por el sentido. La conciencia del fin da profundidad al existir.
El hombre es el único ser que construye templos porque sabe que desaparecerá. Nuestra civilización, en cambio, ha convertido ese saber en angustia. Queremos borrar la muerte en lugar de comprenderla. Pero no se puede vivir bien si se vive huyendo. Solo quien mira a la muerte sin pavor descubre su rostro verdadero, no una enemiga, sino una maestra silenciosa. Ella nos enseña el valor de lo efímero, la urgencia del amor, la humildad del instante. Quizá el miedo a la muerte sea también miedo a la vida no vivida. Morir duele menos que no haber vivido. Por eso, cuanto más superficialmente vivimos, más tememos el final. Quien ha saboreado la existencia en plenitud, quien ha amado, contemplado, creado, se acerca al final con serenidad. Sabe que la vida ya ha cumplido su propósito. Pero quien ha pasado sus días en distracción, en la inercia, en la prisa, siente al final que le roban algo que ni siquiera llegó a poseer. El miedo a la muerte, entonces, es la conciencia tardía del tiempo malgastado. Hay una forma de vencer ese miedo, o al menos de disolverlo. Aprender a morir cada día un poco. Morir a lo que no somos, a lo que ya no necesitamos, a los personajes que interpretamos. Morir al pasado que nos ata, a la vanidad que nos ciega. Cada renuncia consciente es un ensayo de eternidad. Así la muerte deja de ser un suceso final y se convierte en una práctica, la práctica de soltar. Y quien aprende a soltar, aprende también a vivir, porque solo el que acepta el fin puede abrazar el principio. En las tradiciones orientales se repite una enseñanza: el sabio muere antes de morir. Significa que la sabiduría consiste en reconciliarse con el hecho de desaparecer, en comprender que la muerte no interrumpe la vida, sino que la completa. Cuando el miedo se disuelve, lo que queda es pura presencia. Vivir sin miedo a la muerte es vivir sin distracción, con la conciencia despierta, con los ojos abiertos a lo esencial. Tal vez, al final, el error esté en el lenguaje. No somos seres vivos que mueren, sino vida que se transforma. La muerte no es un acontecimiento que nos ocurre, sino el cambio de forma del mismo flujo que nos trajo, lo que somos. La conciencia, la energía, la mirada, no se destruye, se disuelve en la totalidad, como una gota que vuelve al mar. Lo que llamamos morir es sólo el regreso al silencio del que surgimos. Si dejáramos de pensar la muerte como algo que viene de fuera y la viéramos como algo que nos habita desde siempre, dejaríamos de temerla. Porque la muerte no está al final del camino, camina con nosotros desde el primer día. Es el reverso de cada latido, la sombra que da relieve a la luz. Y quizás, cuando nos toque, descubramos con asombro que no había nada que temer, que todo era tránsito, que la muerte no era un fin, sino un despertar. Vivir, entonces, no es otra cosa que aprender a morir bien, no con desesperación, sino con elegancia, no con resignación, sino con comprensión. Morir bien significa haber amado, haber perdonado, haber contemplado. Significa aceptar que el universo sigue sin nosotros y que eso está bien. La vida no nos pertenece, pero nos ha sido dada y esa dádiva basta. El miedo a la muerte se disipa en el mismo momento en que dejamos de aferrarnos a la ilusión de permanencia. Porque nada muere del todo. La forma se extingue, pero el ser continúa en otro modo. Quizá en el recuerdo de quien nos amó, quizá en la materia que nos compone, quizá en ese misterio al que ningún nombre alcanza. El alma, si existe, no necesita eternidad, le basta con haber existido una vez. Así, cuando llegue la muerte, con su calma o su tormenta, con su misterio o su sosiego, que nos encuentre despiertos, serenos, agradecidos. Que no la vivamos como una derrota, sino como la última lección del Maestro, la de soltar lo que nunca fue nuestro y fundirnos, al fin, con el silencio del mundo. Porque sólo quien ha perdido el miedo a morir puede decir con voz tranquila:
la frase más hermosa de todas: no temo morir, porque ya he vivido